Olulipa. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su canal Olulipa, Razón y Ciencia. El tema de hoy es un tema súper interesante, pues mucha gente conoce lo que es el ADN, pero realmente no sabe las minucias que tocan el tema y además tampoco sabe cómo es que se hacen las pruebas de ADN, cómo es que se detectan criminales con ello, pruebas de paternidad y esas cosas. También pruebas de genealogía, que usted sabe, genealogía es la parte de la ciencia que determina las herencias o descendientes y ascendientes en una familia. Cuando hablamos de ADN, ¿a qué parte de la ciencia pertenece? Bueno, la biología molecular es la parte de la biología que se especializa en lo que son las moléculas orgánicas complejas. Dentro de ella, la molécula más compleja de todas es el ADN. Y vamos más o menos rápidamente a mencionar qué contiene esta molécula. ADN se refiere a las iniciales de la palabra ácido desoxirribonucleico. La A de ácido, D de desoxirribo y N de nucleico. En inglés se le llama DNA. Y si alguno pregunta, ¿por qué ácido? Bueno, sin complicarle mucho, un ácido es aquello que se puede disolver en agua. Al final sus componentes tienen un pH diferente, más alto que el de agua, pero básicamente es eso. Un ácido es algo que se disuelve en agua. Es más complicado, vuelvo y les repito, pero eso creo que le deja bien claro eso. Por eso es que el ADN no se preserva en el agua. Tiene que tener una protección. ¿Y de dónde recibimos este ADN? Todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN en su núcleo. Como ustedes saben, cada célula tiene un núcleo y en el núcleo tiene este material genético, esta macromolécula. Como ustedes saben, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Y los cromosomas intervienen cuando nos crean, ¿verdad? Cuando su padre y su madre se unen, el padre provee la mitad de su ADN y la madre la otra mitad. Dentro de nuestra célula, en el núcleo, el ADN no está en cromosomas. Esto solamente se coloca en cromosomas cuando la célula se va a dividir. Dentro del núcleo, el ADN está suelto y este ADN suelto se llama cromátidas. Solamente se une para formar compactamente lo que son los cromosomas a la hora de dividirse. Cuando, por ejemplo, se va a unir, estas cromátidas se compactan en 23 pares de cromosomas y cada cromosoma tiene partes muy identificables que son el principio y fin, que se le llaman telómeros, y la parte del medio que se llaman centrómeros. Si el cromosoma o la cromátida, como está dentro del núcleo, lo desenrollamos, notamos que las moléculas de ADN están envueltas se llama nucleosomas, y cada una de estas está enrollada en un histón, que es lo que hace que el ADN se enrolle como si fuera un cable de teléfono de esos viejos, ¿verdad? O sea que dentro de esto, si desenvolvemos esa hebra que está enrollada, entonces podemos ver que son pares de moléculas juntas una con otra y que son dos hebras realmente y que siguen ciertas leyes. Cada una de estas moléculas, como le digo, está compuesta de elementos químicos, ¿verdad? Pero principalmente estas se complementan una con otra. O sea, no se unen así por así, siguen ciertas leyes. Por ejemplo, la adenina solamente se junta con la tiamina y la citosina se junta con la guanina. Hay otro tipo de nucleótido como es el uracil que solamente está en el ARN. En el ADN solamente tenemos estas 4 moléculas, micromoléculas vamos a llamarlas. Ok, ahí es donde está el ADN. Todas las células de nuestro cuerpo tienen ADN.
todas las células. También en el núcleo hay una cantidad de moléculas de citosina, guanina, tianina, etcétera, que están sueltas y son las que utiliza la célula más luego para copiarse una con otra. Así que, ¿qué tiene cada una de estas micromoléculas que se juntan? Bueno, todas tienen un azúcar, un fosfato y la molécula en sí. Y se unen por medio a uniones de hidrógeno. Y estas son uniones, como ustedes saben, muy fuertes. Y es así que como solamente pueden reaccionar entre sí mismas de cierta forma, es por eso que solamente a la adenina se le pega una timina y a la guanina la citosina. Solamente no se pueden unir. Por ejemplo, nunca verán una citosina unida a una adenina porque los elementos químicos no lo permiten, dicha unión. Dicho esto, no hay ninguna magia detrás de la molécula. Simple y llanamente son moléculas que tienen elementos químicos y reaccionan siguiendo leyes de la química. Así de sencillo. Por eso es que yo siempre le vivo diciendo a ustedes cuando le dicen es un código de información, no, esa es la forma de cómo nosotros interpretamos de manera arbitraria esta organización de elementos químicos. Y a esa interpretación le damos el sentido de información para entenderlo, pero en la base al final lo que son elementos químicos reaccionando siguiendo leyes específicas. Como son moléculas orgánicas, orgánica significa que la base que tienen es carbono. Estamos claros eso en muchos otros videos y directos míos. Yo le he explicado por qué el carbono es excelente para la vida y que no puede haber otra vida basada en otros elementos. Por ejemplo, uno dentro de ese mismo grupo donde está el carbono está silicio. Silicio, germanio, estaño y plomo, todo eso están dentro de ese grupo. Pero, ¿qué tienen de especial estos grupos? Bueno, pues que por la cantidad de electrones que tienen se pueden hacer cadenas de ellos, se pueden unir consigo mismo. El silicio puede hacer lo mismo que hace el carbono unirse consigo mismo. El problema por el cual yo digo que solamente el carbono puede hacer esto es porque el silicio tiene el problema de que cuando se oxida, o sea, cuando se une con el oxígeno, crea un sólido. Por lo tanto, el desecho de cualquier proceso basado en silicio es un desecho sólido. Sin embargo, con el carbono no. El desecho del carbono es un gas que llamamos monóxido de carbono o dióxido de carbono. Y por lo tanto, el gas puede escapar. Y por eso cuando respiramos, el desecho de la respiración es dióxido de carbono. Por eso es que no puede haber vida en base a otro elemento que no sea el carbono. No lo puede ser. O sea que no puede haber, como mucha gente dice, puede haber vida en base a silicio. No, porque no podría tener metabolismo. Una vez que hace su función, que consume energía y que se oxida, el desecho sería sólido y eso rompería las células. Por lo tanto, es difícil. Volviendo al tema, tenemos 4 moléculas y que para hacerla más sensible decimos que nuestro ADN tiene un alfabeto, vuelvo y repito, analogía, un alfabeto basado en 4 letras. Las letras son las iniciales de cada una de estas moléculas: citosina, guanina, tianina, adenosina, etcétera, ¿verdad? Entonces la citosina es esa que tienen en pantalla y que tiene, como ustedes ven, los extremos hidrógenos para poder unirse, hacer los enlaces de hidrógeno que yo le dije. La timina es por igual, a diferencia que esta tiene, además de los hidrógenos, oxígeno en los extremos. La adenina, ¿verdad? Tiene también
Lo mismo, lo único que esta molécula incluye nitrógeno dentro de su estructura y es más compleja. Y la molécula más compleja de las cuatro, la guanina, tiene oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, además del carbono. Esos son las bases o nucleótidos que que se unen uno con otro para formar lo que nosotros llamamos ADN. Hasta ahí lo voy a dejar de complejidad. No me voy a meter mucho, no es aquí explicándole en detalle qué es realmente el ADN. Cuando se unen tu papá y tu mamá y eso, y se está creando el embrión en el cuerpo de la madre y esas cosas, como esta organización de moléculas reacciona para crear más las diferentes células del cuerpo y esas cosas, ocurre que esa hebra es desenredada por una proteína que llamamos topoisomerasa, es la que lo desenrolla. Después viene otra proteína que es la que la corta, que se llama helicasa, ¿verdad? Eso divide los dos lados y crea dos pares, ¿verdad? Del ADN. Entonces, después que está separado, viene una proteína que lee del medio ambiente de la célula, saca los otros nucleótidos y lo une de acuerdo a las leyes que ya yo le dije, que solamente tianina se junta con adenina y guanina con la otra. Y entonces lo que hace es que vuelve y construye dos copias similares a la anterior. Y después viene la polimerasa, que lo que hace es que puede corregir cualquier error de copia que haya ocurrido, ¿verdad? Y así ya tenemos una copia. O sea que definitivamente cualquier cosa que se vaya a hacer con el ADN, tiene que haber algo, y esto es moléculas químicas que la desenreden, que la corten o la dividan, y otras que tomen del medio ambiente nucleótidos y formen de nuevo una hebra completa. Y así es que se copia. O sea que tú necesitas esa facilidad. Más luego yo le voy a hablar en detalle cómo ocurre eso de manera sencilla, porque es necesario para las pruebas de ADN. Entonces nuestro ADN, que es grandísimo, ¿verdad? Tiene muchísimos millones de pares. Tiene dos grandes partes. Y antes se le llamaba, tiene ADN que sirve y ADN basura, ¿verdad? En inglés le decían coding ADN y junk DNA. Junk DNA. Pero ya no se usa esa palabra. Lo que se usa la palabra son lo que son elementos de codificación y elementos que no codifican, ¿no? Elementos que codifican y elementos que no codifican. Los elementos que codifican son aquellos, la parte del ADN que prácticamente nos hacen ser quienes somos y que permiten pasar las características de cada una de las especies que tenemos a esa parte del ADN que está dividida por partecitas, por pedacitos pequeños. Cada uno de esos pedacitos le llamamos genes. Y dentro de los genes, alelos. La parte que no es codificante, que es elementos no codificantes, ya no usamos la palabra de que ADN basura, porque no es ADN basura. Tiene funciones. Tiene partes que son introns, otros que son genes de RNA, de ARN, perdón, reguladores de secuencia o secuencia reguladora, pseudogenes, y también tienen los secuencias que se repiten, como los telómeros. En cada hebra de ADN hay telómeros al inicio y al fin, que determinan el inicio de la hebra y cuándo termina. Pero también dentro de estas partes del ADN existen otras partes que se repiten, que hay secuencias que se repiten la misma cantidad de letras de la misma forma. Yo se lo voy a explicar más en detalle eso más luego. Ok, el 99.99% del ADN
de todos los seres humanos es similar. Es lo mismo. El 99.9% es similar. Todo el mundo tiene ese mismo ADN. Todo el mundo, cualquiera de ustedes y yo tenemos el 99.99, la misma constitución química. En solo el 0.1% es que está los genes que nos hacen ser diferentes. O sea, de 3 millones de genes, solamente el 0.1%, en otros países se llama el 0,1% de los genes, que son 3.000. Es lo que nos hace diferente uno de otros. Al menos que no seamos gemelos idénticos. O sea, aquí en mi país tenemos una diferencia. Si es mellizo, no son idénticos. Y si es gemelo, son idénticos. O sea que, al menos que no seamos gemelos, vamos a diferir en alguno de esos 3.000 genes. Si somos gemelos, tendremos el mismo ADN 100%. Teniendo eso, de una hebra de ADN completa de su principio al fin, es una parte muy pequeña la que contiene información. Y vamos a meternos a esta parte, porque ahora yo le voy a dañar un conocimiento básico que tenemos. Como ustedes saben, Mendel fue el que describió lo que es la herencia. Y Mendel era un padre agustino. Él quería ser profesor, pero tenía mal histrionismo. Mendel se quemó, como decimos aquí. O sea, reprobó en 2 ocasiones el examen para ser profesor. O sea, que no lo pudo ser. Y lo que hizo fue, debemos de darle gracias a eso. Lo que hizo fue que entonces dedicó su vida a la agricultura, a mejorar la agricultura, porque no tenía más nada que hacer. O sea que él lo que hizo fue que intentó hacer híbridos de cultivos. Y eligió un cultivo sencillo como son los guandules o guisantes. Él determinó que la herencia sigue ciertas reglas claras. La regla de 3 en 1, que si yo creo que por aquí no me voy a meter mucho en el detalle de eso. Realmente eso era lo que pensábamos, que esas leyes se nos enseñan en las escuelas y todo eso, y ya, y de ahí no pasa. Y ese es el conocimiento básico que nos enseñan. Y yo me lo hallo bien, pero con esto ocurre lo mismo que ocurre con la gravedad. Las leyes de gravedad y movimiento las propuso Newton y funcionan en casos específicos de manera hermosa. Sin embargo, en otros no. Por lo tanto, la teoría que explica claramente cómo funciona la gravedad es la teoría de la relatividad de Einstein. Pero a nosotros nos enseña Newton en las escuelas, porque funciona muy bien hasta cierto punto. En nuestro diario vivir nos va a servir perfectamente. Con las leyes de Newton nosotros mandamos las Voyager, llegaron hasta Neptuno, ¿verdad? O sea que funcionan perfectamente para lo que necesitamos. Por lo tanto, yo no tengo nada en contra de que se enseñe eso. Eso mismo ocurre con esto de la herencia. Si decimos en la física que Newton no es verdad y que lo verdadero es la relatividad de Einstein, eso es correcto. Ahora, si decimos que Newton es parcialmente verdadero y que lo que es completo es lo de Einstein, también eso es correcto. Entonces, eso mismo pasa con Mendel. Lo de Mendel no es verdad. Lo que realmente hay otra, que le voy a hablar de eso. O vamos a decir que es parcialmente verdad. Por lo tanto, yo no estoy en contra de que se enseñen las formas sencillas de entender las cosas. Muchos biólogos no dicen que no, que deberían de enseñar a complicar. Mucha gente, eso es una discusión en enseñanza constante. Yo soy más pragmático y si un estudiante entiende más fácil que F es igual a M por A, ¿para qué diablo yo me voy a poner a explicarle las diferentes fórmulas de relatividad que son bien complicadas, ¿no? Entonces, ¿quién es el verdadero Waddington? C.H. Waddington. En el 57 publicó un libro llamado La estrategia de los genes. Mendel dijo que
Se producen, si se une una guisante amarillo con uno verde, va a producir en la primera generación solamente guisante verde y en la tercera generación va a producir un amarillo y los otros verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Waddington dijo que eso no es verdad, que eso no es así y que los genes no siguen una ley específica porque como los genes se expresan al final, la característica que sale al final no es solamente en base a los genes, se debe al medio ambiente y además se debe al comportamiento de la gente, ¿verdad? Si tú consumes cierto tipo de comida o si haces esto y lo otro, el resultado puede ser diferente. Por lo tanto, siguiendo la ley de Mendel, dirá que dos personas casadas que se casen, que tengan el color de ojos marrones, no van a poder tener un hijo de color de ojos azules. Serán marrones los ojos. Sin embargo, en la realidad eso no es así, porque ocurre que muchas parejas con ojos marrones tienen hijos que tienen descendencia que tienen ojos azules. La expresión de los genes no es una ley a rajatabla como la describió Mendel, sino, y este es un ejemplo, lo que pasa es que la intervención de los genes lo que hacen es que direccionan el proceso a que al final tengan un resultado. Direccionan, pero no son definitivos. En este caso, este es un ejemplo claro donde las cosas marrones son los genes, ¿verdad? Y los alelos que son más específicos, ¿verdad? Y la parte, al final, con donde llega la bolita, son las características, ¿verdad? O sea, ojos azules o color de la piel negra o blanca o lo que sea, ¿verdad? Y la bolita es el proceso. La bolita es el proceso de cómo se va a desarrollar esa característica. Por lo tanto, los genes, a medida que se combinan uno con otro, van a llegar al final. Hay un documento científico de ello que se llama El medio ambiente, ¿verdad? El concepto ambiguo de la biología de Waddington, pero no siguen la ley de Mendel, realmente. Hay inconsistencia. Y es que los genes van, como quien dice, por un sitio donde hay valles y montañas y que el medio ambiente puede sacar de el valle como lo quería Mendel y pasarlo a otro lado y al final la característica puede ser muy diferente a lo que se espera. El estímulo del medio ambiente. O sea que el medio ambiente tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, si ustedes utilizan un blower, ¿verdad? Ese sería el medio ambiente y lo aplican a este ejemplo, entonces la característica que sale sería diferente a si no tuviera la intervención del blower. Por lo tanto, el medio ambiente puede cambiar la característica final, no como decía Mendel, que eran solamente los genes. ¿Ve? O sea, en este caso, la bola choca con 5 genes diferentes para producir una característica específica. O sea que esa interacción del proceso con cada uno de esos genes puede producir una característica diferente. Por lo tanto, el problema de estos que sufren del corazón no es el resultado de que un gen, si tú tienes este gen, tú vas a sufrir del corazón, sino que es el resultado de una interacción de muchos genes. Por eso es que la ley no puede ser determinística como la definió Mendel y por ende Mendel no funciona. Por ejemplo, tomemos el cromosoma Y, que es el cromosoma que determina el sexo masculino, el cromosoma más pequeño, el que tiene menos información, entre comillas, genética. ¿Verdad? Los hombres tenemos XY y las mujeres tienen XX. O sea que ese gen en rojo que está ahí, prácticamente si tú tienes el cromosoma Y, esos genes van siempre a crear masculino, ¿verdad? Siempre. Aquello que tenga XX nunca creará masculino. Eso es lo que hace, por ejemplo, eso. Y
cuando no está el cromosoma YY, o sea, la Y, está el X solamente, siempre producirá femenino. Pero ocurren que el medio ambiente puede afectar este resultado en el proceso de cuando se crea la procreación y puede crear gente como esta atleta que tiene genes XY, sin embargo, es una mujer, no es un hombre. Tiene los genitales de mujer y todo eso. O sea que el medio ambiente junto con los genes produce resultados diferentes. Que aunque los genes sean diferentes, al final puede ser el mismo resultado y aunque sean iguales, al final puede ser otro resultado. Así que aún así, teniendo una persona que no tenga el cromosoma Y, puede que no caiga siendo una mujer y que caiga en un tipo de característica muy diferente. O sea que definitivamente lo que determinó Paddington es que los genes solos no determinan las características específicamente. Por lo tanto, las leyes de Mendel solamente aplican en casos muy específicos. La esquizofrenia, por ejemplo, con los gemelos. Con los gemelos ocurren que un gemelo tengan el gen que puede llegar a producir esquizofrenia, y uno la desarrolla y otro no. ¿Y por qué ocurre eso? Si tienen el mismo ADN los dos, si tienen esa predisposición, los dos deberían generar la enfermedad. Sin embargo, ocurre que uno la genera y otro no. ¿Y qué ocurrió ahí? Bueno, intervinieron esas otras variables que yo le acabo de mencionar. Por lo tanto, la expresión de los genes no es la única forma que determina la característica de nosotros, el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello, etcétera, etcétera. No solamente eso. Teniendo claro en eso, podemos eliminar prácticamente lo que Mendel dijo y dejar que lo que realmente determina la expresión de los genes al final de la gente es otras cosas. O sea que eso es importante para más luego yo explicarle por qué estos sitios website que le venden estos análisis genéticos no se le puede tener confianza 100% a ellos, porque no es así. Y si volvemos a Mendel, entonces, ¿por qué está equivocado Mendel? Si replicamos el experimento de Mendel, nos da lo mismo que le dio a Mendel. No es verdad. Muchísima gente ha replicado el experimento de Mendel y lo que se ha dado cuenta es lo mismo que había determinado este señor posteriormente. Y es que se da una variedad grandísima de colores en los guisantes. Pero ¿por qué a Mendel le dio tan específico? Bueno, porque Mendel manipuló las cosas. Mendel solamente pasaba a la siguiente generación aquellos que eran verde o amarillo y desechaba a todos los otros que estaban de por medio. Todos los otros que eran diferentes rangos de verde o diferentes rangos de amarillo, él los rechazaba. Él solamente escogía para la próxima generación los verdes y los amarillos. Por lo tanto, había una selección artificial por parte de Mendel. Y eso creó que los resultados sean deterministas. Pero no podemos culpar a Mendel de haber hecho algo malo, porque lo que Mendel quería hacer era hibridar productos agrícolas. Y para hibridar productos agrícolas, lo que él hizo está perfectamente correcto. Pero para determinar la expresión de genes y herencia, no. Y es por eso que Mendel te enseña en la biología hasta aquellos que llegan al bachillerato. Pero cuando tú llegas a la universidad, te enseñan que eso no es tan verdadero. Como ustedes ven, Mendel nada más cogió lo que daban verde y lo que daban amarillo. Todos los otros que tenían colores intermedios, él los rechazaba. ¿Ve? Y eso manipulaba. No está malo porque es perfecto para lo que él quería lograr, pero no aplica a la realidad. Y por ende, aquellos ojos, los ojos tienen muchísimos grados de colores. De marrón a verde hay muchísimo marrón verdoso, verde, ¿te entiende? Hay varios diferentes matices del mismo color. Y por ende no todo el mundo tiene un color específico de los ojos.
¿verdad? Y es por eso, porque al Mendel elegir verde y amarillo, direccionó su experimento y eliminó los otros resultados. ¿Ves? Por ende, le dio una ley. ¿Verdad? Entonces, estos patrones que Mendel identificó ocurren solamente en condiciones especiales, dice el documento que yo le puse. Y notablemente cuando los seres humanos hacen ingeniería artificial, ¿verdad? Donde purifican la descendencia de los seres vivos, al de manera deliberada excluir la variabilidad que no es deseada. Sin la intervención del hombre, los resultados de Mendel no son lo que él dijo que eran. Claro está, para los fines de educación es importante porque a los estudiantes llegan a entender esto. Cuando se le hace una prueba a los estudiantes diciendo de que si los genes solamente son los que determinan características, todos los que están de universitario para abajo, ¿verdad? Dicen que sí. Sin embargo, todo aquel que está en un nivel de posgrado o doctorado dice que no. Claramente, la educación superior en biología molecular con relación a la herencia tiene un tipo de niveles de conocimiento. Lo mismo que pasa en la física con Einstein y Newton. O sea que aquel que quiere saber mucho de genética tiene que entender esas minucias, ¿verdad? Que determinan eso. Dicho eso, ¿por qué eso es importante? Bueno, porque entonces ahora yo le voy a explicar cómo es que se hacen las pruebas de ADN y cómo es que se determinan. Para poder hacer pruebas de ADN tenemos que manipular el ADN. Pero estamos hablando de moléculas súper pequeñas. Y ustedes se preguntan, diablo, ¿y cómo será que hacen eso? ¿Cómo es que logran extraer qué tenemos en cada gen? Manipularlo. Bueno, vamos a decirles rápidamente qué técnicas se utilizan para ello. Para ello vamos a necesitar herramientas. Y la herramienta que vamos a necesitar es una herramienta que nos permita cortar el ADN. Otra herramienta que nos permita unir el ADN cuando lo cortemos. Otra herramienta que nos permita separar parte del ADN, ¿verdad? Separarlo, dividirlos en partes específicas. Y otra herramienta que es ya más moderna es duplicar el ADN. O sea, que si yo tengo un poco de ADN, convertirlo en mucho ADN. Y más luego secuenciarlo. Yo le voy a explicar cada uno de ellos. Utilizamos enzimas para hacer eso. Una enzima que se llama enzima de restricción son aquellas enzimas que cortan el ADN. Y una enzima que la une, ¿verdad? Es aquella que utiliza dos hebras de ADN que estén separadas y las une. Ahora, ¿de dónde sacamos esas enzimas para hacer eso? Las sacamos de bacterias. Porque las bacterias, de la forma de cómo pelean contra los virus, es cortándolo y sacándolo del ADN. O sea que las bacterias que están en nuestro planeta por miles de millones de años se han vuelto expertas en eliminar virus de esa forma. Entonces lo que hicimos es que aquella bacteria que tiene una enzima para cortar virus en cierta parte del ADN, utilizamos esa enzima de esa bacteria y tenemos sacamos varias enzimas de varias bacterias dependiendo de lo que queramos cortar en el ADN humano. Tenemos primero que separar el ADN en parte. Una vez lo tenemos separado, entonces podemos cortar parte de ese ADN y si también queremos añadirle parte de ADN, podemos unirlo. Esas son las herramientas que necesitamos. Usted me pregunta, ¿y cómo vamos a hacer esto? Acuérdense que las enzimas son moléculas químicas que van a reaccionar con el ADN haciendo esa función que nosotros queremos, que no lo tiene el ser humano y por lo tanto lo extraemos de ciertas bacterias. En un plato de eso de experimento, ¿verdad? Le dicen en inglés petri dish o lo que sea.
yo saco el ADN de una persona. ¿Cómo le traigo el ADN de una persona? Bueno, si tú tienes la célula que la recolectaste por saliva o por sangre o por lo que sea, hasta por piel muerta, lo extrae, lo aísla de cualquier cosa que esté en el medio ambiente. Hay procedimientos para eso. Entonces ese ADN tú lo pones dentro de un plato de eso y entonces vas a cortarlo. Y déjenme decirle, estos son cantidades tan chiquitas, ¿verdad? Que los tubitos que son, yo no sé si ustedes lo han visto, son unos tubitos chiquiticos que lo que tienen es una pulgada de alto y tal vez un cuarto de pulgada de circunferencia, de diámetro, perdón. Y para ustedes poner la cantidad específica que se necesita, ustedes necesitan una medición en química. Para tú sacar una cantidad específica de un sitio y ponerla en otra, se usa una pipeta. Yo no sé si ustedes estudiaron química en bachillerato, pero nosotros teníamos laboratorio de química en mi escuela y habían pipetas que tú le ponías el dedo encima, tú alabas una cosa y le ponías el dedo y lo que estaba ahí tú lo podías mover de un sitio a otro en cantidades específicas. Pero esas pipetas no tienen tanto control, eso miden centímetros. Para tú en esto tú vas a tener que se miden en microgramos o algo así, una cosa, cantidades muy pequeñas, y para eso se utilizan unas pipetas que son digitales. Por eso que ustedes ven todos los videos de gente bregando con ADN, ustedes ven que tiene como una cosa en la mano que saca algo de un sitio y lo pone en otro, ¿verdad? Bueno, pues en esa cosita, en ese tubito, ustedes tienen un chin de ADN, entonces en otro tubito donde tienen la enzima que va a cortar el ADN en un sitio específico, ¿verdad? Hay muchas enzimas para cortar aquí, allá, donde sea. Entonces lo agregan, esas enzimas se llaman enzimas de restricción, como le dije, y le agregan un chin de eso. No me acuerdo cuándo es, pero es una cantidad súper minúscula. Y además de eso, le agregan todos los otros nucleótidos sueltos para que se pueda, o si tú quieres añadirle algo, ¿verdad? Si no, lo dejas así. Entonces, aquí está este ADN, y llega a esta enzima, y la enzima se le pega la hebra de ADN y va exactamente al sitio donde lo quiere cortar. Y cuando llega al sitio, ¡pa!, la corta. Y vuelvo y le digo, no todas las enzimas cortan en el mismo sitio. Se necesita una enzima específica para cortar el ADN en sitios específicos. Entonces, ahí se parte el ADN. Y si ustedes quieren unirle, pegarle un pedazo, que para las pruebas de ADN no se hace esto, pero sí se hace para otras cosas. En otro tubo de ADN, tú partes otra hebra, ¿verdad? De otro lado, la parte que tú quieres añadir, y después entonces se la une al tubo que tú quieres, con la que quieres unirlo, ¿verdad? O sea, que tú sacas una parte de ADN por otro lado y otro de eso y después lo puedes unir. Y para unirlo, tú vas a utilizar también una enzima. Esta enzima que une ADN se llama la ligasa. La ligasa hace que se une el ADN. Eso verde que ustedes ven ahí es la ligasa y vuelve y une la unión de hidrógeno que había roto aquella otra enzima de restricción. Esta la vuelve a hacer de nuevo, ¿verdad? Y también esa ligasa la sacamos de bacterias. Y no siempre funciona. No a todo el ADN que tú tienes en un sitio se va a unir. Ni no a todo el ADN que tú tienes en un sitio lo va a cortar. Hay cierta cantidad en la cual falla si ese ADN no interactúa. Si el ADN que tú pones, o sea, esa enzima que tú pones, no interactúa con el ADN, no ocurre nada. Miren, antes se utilizaba un gel y entonces se ponía la muestra de ADN ya separada, ya partidas, ¿verdad? En ese gel, y a ese gel se le metía electricidad, y como el ADN tiene una paridad negativa, las moléculas, entonces se van a acercar al polo, al anodo positivo, y se van a alejar de ahí, entonces quedan divididos como en barritas. Y así era que se hacía el ADN anteriormente. Pero ya esa vaina se mete en una máquina y la máquina hace, va y busca en los sitios que es y te saca el perfil exactamente de los STR, los single tandem repeats, de las repeticiones. Y con SNPs te busca las mutaciones específicas y te la informa. Y eso lo hace una máquina ya.
una cuestión antes de que ocurría en los años principios cuando apareció el ADN, que había muy poco ADN y entonces como era muy poco ADN no podían hacer la prueba. Y si hacían la prueba y se destruía ese ADN, se perdía. Y por lo tanto, muchas veces dañaron el ADN de tal forma de que no lo podían utilizar. Pero vino un genio, que me olvida el nombre de él, en el 2007 por ahí se inventó un proceso que se llama el PCR, que es Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa. Y esto hace que duplique el ADN. O sea, que una muestra chiquitica de ADN, que te agarren una célula, esa muestra, entonces ellos lo meten en una máquina que calienta ese ADN y a la máquina le agregan una enzima que añade, ¿verdad? Una enzima de unión, una ligasa, y le añaden radicales libres, ¿verdad? Le añadan esos nucleótidos, TA, que sí, yo qué sé, se lo agrega. Y entonces lo que hace ese proceso es que copia ese ADN y saca en cuestión de una hora, la muestra te la convierte en 37 muestras adicionales. Y tú le das 2 horas más y ya tú tienes casi 100 muestras. Ahora no importa la cantidad de ADN que sea, puede ser ínfima. Ahora tenemos un proceso que lo multiplica. Y no solamente lo hemos aplicado al ADN, lo utilizamos para determinar, por ejemplo, en COVID, te hacían una prueba de que te agarraban una cantidad mínima de saliva y con eso lo multiplicaban en PCR y podían determinar de manera exacta si tú tenías el virus o no. Se me olvida el nombre del tipo. Deberían de darle el Nobel por eso. Pero definitivamente el proceso de PCR hace que el ADN lo multipliquen y conviertan una muestra ínfima en una muestra grandísima que le pueden hacer toda la prueba que le dé la gana ahí. O sea que ya el tamaño de la muestra no es una limitante. Ténganlo presente. Eso es importantísimo. Ahora, una vez se tiene un perfil de ADN, ustedes tienen el ADN extraído en ese tubito que yo le digo, ahora le aplican lo meten en esa maquinita y esa maquinita duplica, triplica, cuatriplica y exponencialmente la muestra. Un avance grandísimo con eso. Eso es una parte importante también, porque antes, cuando se llevaba una cantidad de ADN muy pequeña, decía, no podemos sacarle ADN porque es muy chin. Ya eso no es necesario, porque ya yo agarro ese chin y lo convierto, lleno un pote de ADN de esa gente. O sea que hemos avanzado muchísimo. Ya tenemos las herramientas para cortar el ADN. Ahora vamos a hablarle de las pruebas y cómo funciona la parte de identificar gente por el ADN. Vamos a empezar por la más fácil, que es identificar gente por el ADN. Está este documento científico que habla de lo que es la forénsica para identificar a los seres humanos por medio de base de datos de material genético. Y este documento es excelente, ya yo le puse el link. Aquí detalla de manera muy específica cada uno de los procesos. Es increíble el detalle que tiene ese documento científico. Se me olvidó el nombre, mencionar el nombre del que hizo ese documento. Se llama Toisson et al. Toisson y sus colaboradores, todo eso. El documento, el primero que aparece siempre es el autor principal y los demás son los colaboradores. Por eso se llama Toisson et al, en latín et al y los otros, pero es mejor decir y sus colaboradores. Ese fue la persona que hizo este documento que a mí me parece magistral el documento porque explica todos los procesos uno por uno, ¿verdad? El ADN, los orígenes, es prácticamente un libro didáctico de eso. Cómo se hacen los profiles, los perfiles de ADN,
utilizando los métodos STR y SNP. Yo se lo voy a explicar ahora rápidamente. Y ahí están las tablas. Yo se las voy a enseñar de manera independiente las tablas en un segundo. Pero quería pasarle el documento completo para que ustedes vean un documento bien largo y muy específico y trata en detalle cada uno de los procesos. Raras veces uno encuentra documentos científicos así de detallados que traten un tema completo. No voy a tratar CRISPR ahora porque CRISPR es modificar genes y eso ya se sale del ámbito del directo. O sea que aquellos que puedan leer en inglés o puedan tener un traductor en su browser que se lo traduzca, pueden leer este documento. Yo les aseguro que cuando una vez ustedes lo terminen, van a salir expertos en criminología. Dicho eso, ya enseñándole cuál es la base de gran parte de lo que yo le voy a decir, que ese documento, vamos a ir a ver cómo que funciona. Miren, hay dos procesos famosos para poder identificar el ADN de la gente. Uno se llama Short Tandem Repeats. No sé la traducción en español, ¿verdad? Los STR, Short Tandem Repeats. Y hay otra que se llaman SNPs. Pero vamos a usar este porque el STR es el que se utiliza en toda la base de datos de la policía o de justicia o de investigación para determinar la base en Estados Unidos. La más famosa es el CODIS, que es donde están el ADN de todos los criminales de Estados Unidos. Si tú cometes un crimen y te condenan, te sacan el ADN y lo meten ahí y ponen. Por eso es que si cuando sacan ADN de una víctima, por ejemplo, que ha sido violada y extraen el ADN, entran eso dentro de CODIS y si el que la violó fue un criminal en el pasado, de una vez el sistema le va a decir, ese ADN pertenece a esta persona. Y ahí ya tú sabes, ahí te jodiste, porque definitivamente si a una víctima de violación le sacan semen y de ese semen sacan una identificación de ADN y eso y después en la base de datos identifican a la persona que tiene ese, te jodiste porque no hay de otra, fuiste tú que la violaste. Es algo indiscutible, ¿verdad? Y yo le voy a decir por qué es indiscutible eso. ¿Qué son los short tandem repeats? Como le dije, el ADN tiene dos partes. Una que son aquellas que codifica, que son los genes, y una parte que no codifica, que tiene muchísimas cosas. Dentro de ello hay la última que se llama secuencia repetida. El ADN tiene partes, por ejemplo, los telómeros tienen una cantidad de bases nucleótidas que se repiten, partes del ADN que se repite en cierto sitio específico. Y nadie tiene la misma cantidad de repeticiones. Nadie en el mismo sitio. Y por ende eso sirve para una identificación. Un ejemplo, hallamos dentro del ADN una parte que se repite. ¿Cómo lo hallamos? Utilizando secuenciación, que más luego yo se lo voy a explicar. Entonces aquí hemos determinado que CTA, ¿verdad? Se repite 5 veces en un hombre. En el mismo sitio, CTA se repite 6 veces en otro hombre. Y en otro hombre se repite 7 veces. Por lo tanto, un ADN que se encuentre un ADN y se compare y tenga 6 repeticiones, solamente puede pertenecer al segundo hombre y no al primero ni al tercero. Vamos con STR porque es el que utilizan la gente de investigación, las agencias policiales, FBI, todo eso, y no solamente en Estados Unidos, lo hacen en México, lo hacen en Europa, y países como el mío, como República Dominicana, cuando está buscando algo muy importante, también paga para tener acceso a esas bases de datos y buscar ADN. Hay otras bases de datos específicos que se le venden a países para tener bases de datos de ADN de criminales, ¿verdad? Aquí básicamente se utiliza
cuando hay ADN en la víctima. Por ejemplo, una víctima de violación se le encuentra ADN porque dejó semen, ¿verdad? Y se sabe, y la tipa dice, este fue el que me violó. Entonces comparan el ADN y ese ya es una prueba irrefutable. Entonces, cada persona, como ustedes ven, aquí hay 3 personas, tienen en varios sitios del ADN que no codifica, que no son los genes, ¿verdad? Lo que antes se le llamaba ADN basura, pero que ahora se llama ADN que no codifica. En varios sitios tienes números diferentes de repeticiones, ¿verdad? Por ejemplo, en la persona número 1, en un sitio tiene 10 repeticiones, en otro tiene 12. Esas partes están entre los genes, ¿verdad? Le digo que esto no es de genes, solamente de la parte que no codifica. Otras personas en ese mismo sitio tiene 14, y otro tiene 7, y otro tiene 5, y otro tiene 10, ¿verdad? Ahí hay 2 STR. Eso se le llama marcadores. A donde quiera que yo identifico que hay un repeat, se le llama marcadores. Y esas repeticiones están en el mismo sitio para todo el mundo, aunque la cantidad no es igual, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? Si tú tienes un marcador y lo comparas, ¿verdad? Otra gente, una gran cantidad de gente no lo tiene ahí, como ustedes ven, y yo lo puedo, pero eso no es suficiente. Yo busco en otro sitio otra repetición y así. Las bases de datos criminales tienen entre 13 a 23 marcas. O sea, dentro del ADN de una persona, de entre 13 a 20 a 23 sitios se buscan estas repeticiones. Y yo le voy a hablar más o menos de la estadística que eso hace, ¿verdad? Ya yo le expliqué, entonces, ya que sabemos que son estos marcadores o ETR, que son pedacitos de ADN que se repiten, lo tenemos claro. Entonces yo busco enzimas que corten el ADN en esas partes solamente y las extraigo, ¿verdad? O sea que continuum cuántica, tengo a saliva de él, yo voy y saco, extraigo el ADN de ahí y entonces le agrego encima y corto ese ADN en 13 partes, ¿verdad? Y esas 13 partes yo la identifico, digo cuántas repeticiones tienen cada una de ellas. O sea que continuum cuántica tiene en el primer marcador 10 repeticiones, en el segundo 12, en el tercero 3, en el, ¿verdad? Esos números yo los sumo todito y me van a dar un número único, identificable, que solamente aplica a continuum cuántica y más nadie, al menos que tenga un gemelo, ¿verdad? Entonces, eso yo lo guardo en una base de datos. Cuando yo leo ADN de una víctima de un crimen o lo que sea, y yo lo entro en esa base de datos, el número que me va a dar cuando yo analice ese ADN es el número es un número exactamente que me dice la cantidad de repeticiones que tienen esos sitios. Y por ende, va a ser un número único y solamente va a aplicar a eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, estos son los sitios donde se eligen. Específicamente, en cada cromosoma, del cromosoma 1 se busca en tal sitio y se llama TIPOX, del cromosoma 2 en tal sitio y se llama D35, 13, 58, del cromosoma 3 no se saca, del cromosoma así del 3 se saca, uno se llama FGA, del 4 se sacan 2, del quinto no se saca, del sexto se saca 1, etcétera, etcétera, etcétera. No todos los cromosomas, pero de cierto cromosoma en cierto sitio se saca y va a ser siempre ese sitio, porque la enzima que tiene solamente corta el ADN en ese sitio y no en otro. No se puede utilizar para más nada. Entonces, una vez yo saco esos números, me va a dar un número específico, pero también me va a imprimir algo como esto. ¿Ustedes ven? Y esa persona lo que le está diciendo es que en tal sitio, en el primero, qué sé yo, 12, 13, no veo bien, en el segundo tiene qué sé yo cuánto, cada uno de esos, ahí tiene una cantidad. Mientras más grande la cantidad, más alto es el número, ¿verdad? Pero como ustedes ven, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Este tiene 17 marcadores. Y una vez ustedes obtienen eso, ese es el perfil
de ADN de esa persona. Vuelvo y les repito, la mayoría de la base de datos criminales nada más buscan 13. Ahora le vamos a poner este ejemplo. Arriba está una víctima de violación. La víctima dice que este hombre le dio un mordisco, le lambió el seno. Entonces ahí se le pasa un hisopo pues en esa área y se extrae ADN. Y este es el resultado que dio. Ese es el resultado que dio del ADN del seno de la mujer. Entonces se le extrae el ADN al sospechoso, a quien la mujer dijo le lambió el seno. Y a esta persona se le saca el ADN. Cuando tú lo comparas, ¿qué pasa? Hay diferencias, pero hay similitudes. En cierta parte hay similitudes. ¿Ven? ¿Y qué pasa con estas partes que están aquí? Bueno, es el ADN de la mujer. En ese ADN aparentemente habían células de la piel de la mujer. Por lo tanto, te dio el perfil del ADN de la mujer, pero también te dio el perfil del hombre que cometió el crimen. Por lo tanto, esa persona está jodida. Está jodida porque la saliva donde la mujer dijo que el hombre la envió dio como resultado el ADN específico de ese hombre. O sea que no hay forma de que ese hombre pueda negar de que la saliva de él estaba en ese seno. Él tendría que explicar por qué está eso. Tendría que dar una explicación que no sea que él de manera forzosa hizo eso. Ya teniendo eso, y ya sabemos que la gente no tiene la misma cantidad de ADN repetido en esos sitios. Entonces una persona tiene 5, otra 7, otra 3, otra 10, o sea, y por eso es identificable. Si esta es la hebra de ADN y vemos las partes donde se repite CG y aquí CGA, etcétera, etcétera, que hay 2 pares en otro 10 y eso, dentro del cromosoma, como yo le dije, se trae de cada cromosoma en alguna parte se trae ADN. Ustedes saben que hace eso, que cuando ustedes suman la probabilidad de que una persona tenga esa misma cantidad de repeticiones en ese sitio, en la primera repetición solamente 10%, en la segunda solamente 3.6% o 6%, en la tercera el 13% y en la cuarta el 22%. Ese en este caso con 4. La probabilidad de que una persona de la población tenga esas mismas repeticiones en esos mismos sitios, calculen que cada % reduce la posibilidad. En la primera 10, ahora de ese 10, en el 6%, el resultado de ese, el 13%, y el resultado de ese, el 22%. Y cuando tú vienes a ver el valor final que te va a dar de que una persona tenga esas repeticiones dentro de su ADN, es prácticamente imposible. De que una en billones. Y varía en una de ellas, en una de las repeticiones. Supongamos que tú tienes 6 repeticiones y en 6 es igual, y en 5 es igual, y hay una que no es igual, entonces esa no es la persona que contribuyó a ese ADN. O sea que a la hora que se sumen los %, el primero 1 en 10, el segundo ya va incrementando 1 en 100, el tercero 1 en 1000, el cuarto 1 en qué sé yo qué. Cuando tú sumas todo eso % al final, te va a dar de que la posibilidad de que haya 2 personas con eso sería 1 en 1 trillón de gente, pero nada más tenemos 5 billones, 7 billones de gente en la Tierra. O sea que si la probabilidad de que sea otra persona es 1 en 1 trillón, es que no hay otra. No hay otra. Y por eso es que es tan efectivo para identificar, ¿verdad? Y esos son 13 marcadores solamente que tienen la base de datos, como por ejemplo el CODIS de los Estados Unidos. O sea que cuando CODIS hay un match, te jodiste. Es seguro que te van a condenar de ese crimen. Entonces el proceso es el siguiente, rápidamente, para no perder tiempo, ¿verdad? El ADN se saca de la arma, del arma utilizada para el crimen,
de la ropa, de la gorra, porque nosotros sudamos y ese sudor se le pega a la banda, del celular, de los zapatos, de la cartera, de los lentes, de cualquier cosa que se haya podido obtener. O sea que si alguien comete un crimen y se le cayeron los lentes, se jodió. Se jodió porque cuando encuentres ese lente van a sacar ADN de ahí y te van a identificar. Se hace ese análisis, se mete en la base de datos y si la base de datos dice es un match, entonces lo que procede no es que te van a meter preso de una vez, de manera judicial te van a compeler a dar ADN y se vuelve a comparar de nuevo y si vuelve a hacer un match, ahí te jodiste. Te van a acusar definitivamente de ese crimen. Hay otra forma de sacar ADN, que son los SNP. SNP viene de Single Nucleotide Polymorphism. Polimorfismo de un nucleótido, de un solo nucleótido. El SNPs, entonces, en vez de buscar algo repetitivo, lo que se busca es una mutación. Supongamos, un hombre tiene en ese sitio una tianina y es una mutación. El resto de la gente tiene A en ese sitio, ¿verdad? O sea que se saca esto y esto se hace a través del ADN entero, no como en STR que es en partecita que se corta. Este utiliza el ADN entero y entonces sale un perfil más exacto. Sale un perfil más exacto porque ahora tú estás utilizando el ADN completo en vez de parte. El STR entre 3 y 23 marcadores. En el SNP se utilizan como el ADN completo. Por lo tanto, se buscan repeticiones, ¿verdad? Y en el SNP lo que se buscan es mutaciones de un nucleótido específico. En el STR se busca en las partes donde no se codifica. Y sin embargo, en el SNP se busca en el ADN completo. ¿Qué yo puedo identificar con el STR? Yo puedo identificar principalmente papá e hijo. Posiblemente tíos y tías. Sin embargo, con el SNP yo puedo identificar hasta un primo quinto, posiblemente más aún. Entonces, del STR solamente se utiliza para identificación. Sin embargo, el SNP, además de identificación, me sirve para salud, genética, predicciones genéticas e inclusive para ubicación geográfica. Y esto en la gente de los crímenes lo hacen los mismos departamentos de criminología o forénsica, pero el SNP tú tienes que pagar un laboratorio para que te lo haga, ¿verdad? Lo utilizan el STR en la base de datos de la cosa de crimen y la otra se utilizan en compañías privadas que tienen ese tipo de base de datos, o sea que es privada. Es el SNP más específico, pero el STR es mucho más fácil de hacer. Lo puede hacer una máquina. Tú pones el ADN en una máquina y por ahí te sale la impresión del perfil automáticamente. Es mucho más rápido, ¿no es? Tú puedes dar el ADN ahora y dentro de 2 horas yo tengo tu perfil de ADN. Otra cosa que debemos identificar es que hay 3 tipos de ADN. El autosomal, que es el que se puede sacar de todos los cromosomas, de casi todos los cromosomas de los seres humanos. El mitocondrial, que como ustedes saben, solamente está dentro de la mitocondria, que son uno de los organelos que tiene la célula, y es diferente, es un ADN diferente al ADN que está en el núcleo. Y solamente ese ADN se pasa de la madre. O sea que se puede identificar para saber quién es tu mamá. Y el cromosoma Y, como ustedes saben, solamente lo heredamos de los padres. Por lo tanto, se puede utilizar el cromosoma Y para determinar quiénes fueron tu ascendiente o descendiente masculino. El STR solamente sirve para ADN autosomal. Y si ustedes quieren sacar eso otro, necesitan SNPs, ¿verdad? Ok. Entendido eso, podemos saber qué cantidad de ADN te ofrece cada uno de tus antecedentes, de tu papá. Si un papá o un hijo comparten un 50%, con un hermano tú compartes el 50%, si no son gemelos.
Son gemelos 100%. Con el abuelo el 25%. Con un tío o tía el 25%. ¿Verdad? Con el bisabuelo, ¿verdad? O el bisnieto, un 12.5%. Con un primo, primo primero, 12%. Con un primo segundo, un 3%. Con un primo tercero, un 0.7%. Y con un primo cuarto, un 0.19%. ¿Verdad? Ahora, entendido eso, ya ustedes saben por qué el ADN es una herramienta tan buena para el crimen. Ahora vamos a hablar de esa base de datos que uno paga. Por ejemplo, como 23andMe. Esos 23andMe ya ustedes saben que esos 23 viene de los 23, de las 23 marcas que se miden, ¿verdad? ¿Qué nombre? Ancestry.com. En Europa hay varios también. Donde tú solicitas y ellos te mandan un paquete y ahí tú pones tu ADN. Yo le voy a explicar qué tipo de ADN tienes que poner ahí, y entonces ellos lo examinan y lo entran dentro de su base de datos y te dan una cantidad grandísima de información. Pero yo quiero decirle a ustedes que uno de los propósitos de este directo es explicarles que eso no pueden tener confianza a ciega de esa vaina. ¿Ok? No pueden tener confianza ciega porque tiene muchos límites. ¿Eh? Por ejemplo, los límites de la prueba de ADN de ascendencia. Una explicación. ¿Verdad? Y este de 23 y 23andMe se llama. Y lo que le están diciendo es que alguien hizo una investigación y agarró unos gemelos idénticos y mandó el ADN de esos dos gemelos a cada una de las empresas. Y ocurrió que de un gemelo salió que él viene de Europa, cerca de Noruega, y del otro de que él viene de Turquía. Oye, son gemelos idénticos, tienen el mismo ADN, exactamente el mismo, 100%. ¿Cómo es que eso pasa? Y si tú lo envías a otra compañía, el resultado es diferente. Te dice que tú vienes de Centro Europa y el otro te dice que tú vienes de África, qué sé yo. ¿Por qué pasa eso? Yo le voy a decir por qué pasa eso y por qué no se puede confiar definitivamente. Pero hay cosas más preocupantes, de que hay gente que compra este porciento para que le digan las predisposiciones médicas que tiene, ¿verdad? Porque por genes se puede determinar si tú vas a sufrir si tú eres propenso a cáncer, que si yo qué, que por aquí. Pero como yo le dije, la expresión de los genes no es solamente por los genes, sino que depende de cuestiones medioambientales que pueden afectar el resultado, inclusive de opciones tuyas, de que tú hayas tomado vivir tu vida de una forma u de otra. ¿Ve? Eso puede afectar cómo se expresan los genes, ¿verdad? Así que vamos a explicar por qué no funciona de esa forma y por qué no es bueno hacer eso. Vamos primero lo de geográfico, de que tú manda una vaina y te dicen, no, tu ancestro viene de Escocia o tu ancestro viene de Andalucía, qué sé yo qué. Hay algunos que son tan específicos como eso. Ocurre que tus ancestros vivieron 30, 50, 100, 200, 300 años en el pasado, ¿verdad? Pero a ti, tu ADN se está comparando con el ADN que ellos tienen de gente hoy, ¿verdad? Ellos crean perfiles. Vamos a crear el perfil de la gente que vive en Madrid, España. Y cogen algunos sujetos y le sacan ADN de hoy. Si tu descendiente, ¿verdad? Fue en Francia, en Lyon, Francia, y después se casó y se mudó para Madrid y tuvo un reguero de hijos y ellos le sacan ADN eso, va a salir que esa gente, cuando se compare tu ADN con el de ellos,
¿verdad? Va a salir que tú vienes de Madrid, cuando en realidad tú de donde viene tu padre es de Francia, de Lyon, ¿verdad? Simple y llanamente se mudó y se mudó para a Madrid. Y es por eso de que es imposible tú determinar el origen de una gente con especificidad. Te puede funcionar para tú determinar de muchos tiempos, muchas generaciones para atrás, porque la gente no se movía tanto cuando vivía primer siglo, segundo siglo de esta era. Pero ahora la gente se cambia de sitio a cada rato, migra, ¿verdad? Por lo tanto, esos perfiles no son confiables. Y es por eso que si tú mandas el ADN de gemelos idénticos a una de estas compañías, te pueden dar resultados totalmente diferentes. ¿Ok? ¿Cuáles son las compañías? Bueno, está Circle, estas son las más famosas. Family Tree, yo he utilizado Family Tree. 23andMe, Ancestry y MyHeritage. Y eso es lo que cuesta cada uno de esas pruebas. El más barato es Family Tree. Yo lo utilicé porque quería crear un árbol genealógico de mi familia. Esto ahí te dice más o menos para qué sirve. El Circle de salud, te va a dejar salud, la otra te va a dar genealogía. 23andMe es de genealogía y salud y los otros son genealogía. Tú vas a tener que meterte ese isópoto en la boca y untártelo y después meterlo dentro de una caja que ellos te mandan. El otro, 23andMe Ancestry, tú tienes que mandarle la saliva tuya. Y ellos te mandan un aparatico que tú te lo metes en la boca y tú escupes, ¿verdad? Y después que tú escupes, tú muerdes y jala y te queda con el pitillo en la boca y tapa el coso. Y entonces eso es lo que tú mandas, que tiene tu saliva, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ahora yo le voy a enseñar qué información ofrecen. Ya yo le dije que la información geográfica no sirve de mucho. No le haga mucho caso. Pero, por ejemplo, Circle te manda todo eso. Déjame acercarme a ver si yo puedo leer. Puta madre, no puedo leer. Tendría que cambiarle pantalla y un lío. Pero ustedes que están en el internet, puede ser. Pero espérate, yo aquí lo puedo poner más amplio y tal vez yo lo pueda leer. No lo veo. Cáncer. Riesgo de cáncer, screening de cáncer, que esto no leo lo primero. Family planning, planificación familiar, nutrición, demencia o salud mental, ¿verdad? Riesgo para enfermedades, respuestas a drogas, deportes y fitness, qué sé yo. Estrés y para dormir. Color de la piel, características físicas, características de personalidad, características de conducta, características para éxito, características de género, características o propensidad para el baile y la música, para si la polución te afecta o no, y para el bienestar. Todo eso te le ofrecen esa gente. Entonces vamos a este otro. Yo le estoy dando play en YouTube para ver si lo puedo ver, ¿verdad? Todavía no me ha salido en YouTube. Ahora me salió. Déjame ponerlo en grande. Y como ustedes ven, este te ofrece cáncer de la próstata, ¿verdad? Te dice que no tiene riesgo. El cáncer del cerebro no tiene riesgo, ¿verdad? Cáncer del seno no tiene riesgo, etcétera, etcétera. Te va diciendo todo ese tipo de cáncer, ¿verdad? Inclusive otro tipo de problemas, ¿verdad? Tumores y de los riñones y todo eso. Después te dice hipercolesterolemia, no sé lo que es eso. Te dice que es negativo. De derrame cerebral, averaje, no tiene riesgo. Ese está bien en todo, excepto en diabetes tipo 2. Te dice que tiene un riesgo elevado de sufrir de diabetes tipo 2.
¿verdad? O sea que te mide todo ese tipo de problemas. Hasta vitiligo, si va a sufrir de vitiligo. Déjame esperar que se actualice porque en la pantalla grande tengo YouTube y así lo puedo poner en full screen y leer lo que trata esto. Bueno, ahora se actualizó. Ok. Aquí si vas a sordera, epilepsia, albinismo. Esta es otra compañía. Yo no le quité los nombres para no bregar con eso. Y cierto tipo de síndromes, ¿verdad? Y de enfermedades genéticas. Te dice la propensidad o riesgo que tú tienes. En este caso, esta persona lo tiene todo negativo. Esas son el tipo de cosas que te da. Me volé una parte importante. Déjame darle de nuevo para atrás. A ver, que llegue. Ok. Esta es la propensidad que tú tienes con las drogas. Con las drogas, ¿verdad? Te dice si tú metabolizas rápidamente, si es normal, si eres intermediario o si metaboliza pobremente. O sea que te va a decir si tú tienes propensidad a ser drogadicto. Si tú metabolizas pobremente, esto significa que el high te va a durar muchísimo más. Si es rápido, tú no le vas a hallar interés a la droga realmente. Y eso es importante. La otra parte es composición corporal. Te va a decir de que tú eres propenso a ser flaco o eres propenso a ser gordo, ¿verdad? Sensitividad de la lengua. Tiene mucha sensitividad, ¿verdad? El tipo de patrón de dormida. A ti te gusta la mañana. No, este tipo le gusta quedarse esta tarde despierto. Vitamina. Tú procesas más la vitamina D, o sea que necesita tomar el sol más. Hasta de arruga. Tú tienes poco riesgo de crear arruga. Si tienes alto riesgo, ya tú sabes que se te va a poner la cara como una pasa. El color de los ojos va a ver posiblemente azul. Si eres va a ser extrovertido o introvertido. Este le dice que va a ser introvertido. Sensitividad a los pesticidas. Sí, muy sensitivo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Se da todo ese tipo de información. Vuelvo y les repito, esta información ustedes tienen que tomarla con un grado de arena. ¿Ustedes entienden? Porque vuelvo y les digo, es difícil determinar la propensidad específica por los genes, porque interviene en el comportamiento de ustedes. O sea, interviene cómo ustedes se comportan y el medio ambiente donde viven. ¿Ya entienden? O sea que lo que le quiero decir es que para alguna gente esto puede ser muy bueno, pero para muchos no les sirve mucho. No les sirve de mucho para alguna gente. Y eso ustedes tienen que tenerlo presente, por lo que yo les expliqué, de que los genes no se desarrollan específicamente por un sitio, porque intervienen muchas cosas, intervienen otros genes, interviene el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. No es determinista como Mendel dijo, ¿verdad? Como Gregor Mendel dijo, sino que es una red de combinaciones de cosas, como dijo Paddington, creo que es Waddington, qué sé yo, se me olvida el apellido. El que quiera que vaya de nuevo al sitio donde yo lo dije, ¿verdad? Mira, te enseña la descendencia, que era de lo que yo le estaba hablando. Sureuropea 34, norte europea 26, que si yo creo que por aquí. Eso es comparándote con un perfil que ellos tienen. De cada zona tienen perfiles y cada perfil de cada compañía es diferente. Por lo tanto, si tú lo mandas a una compañía te va a dar un resultado y lo mandas a otra te va a dar un resultado diferente. Tú vienes de otro sitio.
te dan mapas de dónde vienen tus antecedentes. El más exacto creo que es Ancestry, que te incluye en Estados Unidos, por dónde fue que llegó tu gente a Estados Unidos y eso, ¿verdad? Ese es mucho más exacto, ¿verdad? Por lo menos ya cuando llega al área de Estados Unidos, porque ya tu pasado es muy reciente. Pero para otro, que se toman por haplogroup, se llaman, o grupos haplos, es menos específico y solamente te pueden decir cosas relacionadas de que tu descendencia viene, tu madre mitocondrial viene de Etiopía. ¿Tú ves? Como te está enseñando. ¿No? Y el más cercano tuyo es, que viene, qué sé yo, de Checoslovaquia, por ahí, no sé. No estoy viendo bien el mapa. Entonces, eso tiene que tenerlo presente. Después te enseña, perdón, después hay otro que te enseña, por ejemplo, en Family Tree. Y este es muy interesante. A mí me gustó mucho este. Este fue el que yo compré. Y este te dice, un segundito, se me fue la guagua. Espérense, que tengo que esperar a que se ponga en grande, digo, que aparezca en YouTube por el lagging para yo poderlo ver en mi pantalla grande. Yo tengo una pantalla de 40 pulgadas, grandísima. Ok, aquí está. Aquí ellos te informan en base a su base de datos las relaciones que tú tienes. ¿Tú ves? Y te va a decir, una de tal es un primo primero tuyo. ¿Tú ves? Primo, o tía o sobrina, ¿verdad? Y te da el nombre, inclusive te da el email cuando ellos chequean la base de datos. Después te dice, mira, este es un primo segundo tuyo. Primo segundo, primo tercero, te identifica. Este es tu abuelo o tu nieto, qué sé yo, te lo identifica. Eso es importante. Bueno, porque ya ese es más exacto y eso te dice muchísimo de quién es tu familia cercana. Y si tú eres una persona que quiere saber, que anda buscando, tú fuiste adoptado y tú quieres saber quién es tu padre, es muy posible que aparezca en este análisis. Y ese sí, utilizando SNP, es muy exacto. En fin, estas son todas las variables que se miden. Y vuelvo y les repito, no todas, principalmente aquellas que tienen que ver con salud o con procedencia, se pueden tomar como exactas. Hay que tomarla con un granito de arena, ¿verdad? Estas son para lo que tú quieres, la clasificación. Si lo quieres para salud, ve a Circo. Si quieres genealogía, Family Tree, Ancestry, sí, etcétera, etcétera. Es una información que tal vez es irrelevante para ustedes. El STR es el más rápido, que se hace 1 hora, 2 horas. Y el SNPs se tarda 1 día, 2 días, qué sé yo. Pero si es por el método viejo que se utilizaba, ese del gel y esa vaina, tú tienes que esperar 2 o 3 semanas para sacar una prueba de ADN. Por lo tanto, el ADN ahora es sumamente específico. Ahora, ¿qué pasa con criminalidad? La criminalidad es que ha llegado de una manera tan avanzada que, por ejemplo, una persona, un criminal que sabe que como yo cometí un crimen hace 20 años atrás, yo leí a una persona o maté a una persona, que sí, yo me voy a cuidar de no utilizar ninguno de estos servicios y andarle lejos a la ley, que sí o qué. Pero ¿qué pasa? Tus familiares utilizan ese servicio que no han cometido ningún crimen. Entonces, ¿qué hizo la gente de la agencia de crimen? Bueno, yo entré este ADN, en CODIR no aparece. Este tipo no aparece por parte. A partir del año 2012, 2013, por ahí, a algún policía se le ocurrió esto y dijo, pero, coño, déjame a una de estas compañías que tienen genealogía ahí y vamos a ver si el tipo tiene el ADN ahí. Y la compañía muy inteligente le dice, mira, no aparece el ADN que tú quieres, pero yo tengo información que te puede servir porque apareció un primo segundo de él aquí en mi base de datos.
Si tú agarras a ese tipo y haya todos los primos segundos de él, ahí va a estar ahí está la persona que cometió el crimen. Y las empresas de esta compañía se dieron cuenta de este negocio y toditas ya tienen ese servicio a la policía. Entra el ADN de una persona y nosotros te vamos a decir cuáles son sus familiares. Esto es increíblemente exitoso. Yo le voy a poner un caso en Italia. En Italia, una muchachita de 13 años que fue a su gimnasio, era de gimnasta, que sé yo qué. De su casa al gimnasio eran 100 metros, qué sé yo. La cuestión es que hizo su ejercicio y cuando venía de su casa de pie desapareció. Después la niña apareció muerta un tiempo después. Investigaron a todo el mundo, buscaron ADN por todos lados. Casi a ese pueblo entero le sacaron ADN. Es más, hubo un punto de que a la fiscal, a la investigadora, la acusaron de todo, de que había gastado muchísimo dinero y no había obtenido ningún resultado. Y ya habían pasado años. Hasta hicieron un tipo de prueba de esto de genealogía. Fue una prueba con una amiga o el hijo de una amiga de la familia que le hicieron el ADN y resultó que el ADN era parecido, no era exacto, O sea que esos repeats que estaban, supongamos que estaban midiendo 13 marcadores, coincidía con 10 de esos 13 marcadores. ¿Qué te dice eso? Que no es la persona que cometió, pero que alguien familiar de esa persona cometió el crimen. Y empezaron a hacer la investigación y ocurrió que se determinó exactamente que el criminal era hijo de un señor que había muerto. Pero cuando se le hace la prueba de ADN, el señor tenía un hijo y 2 hijas. Se le hace la prueba de ADN a los 3. Es un hombre porque se sacó de la niña muerta, fue semen, pero nada, se lo hacen a los 3. Ninguno de los 3 es. ¿Y cómo te explica esto? Si la prueba dice que el que cometió el crimen es hijo de este hombre, pero el hijo no es. Pues entonces este hombre tiene que tener un hijo ilegítimo por ahí. Y ese hombre era chofer de guagua. Por muchísimos años, 20, 30 años fue chofer de guagua. Y le hicieron una historia completa de todo eso hasta que identificaron que hubo un tiempo donde él trabajaba como chofer de guagua de una empresa, de una industria, y él movía a los empleados ¿verdad? Lo llevaba hacía una ruta que lo buscaba y lo llevaba a la empresa y después de la empresa lo devolvía para atrás. Alguien se recordó que había una mujer que hablaba mucho con él. Esa mujer, al día de hoy, estaba casada y tenía hijos. Pues, ¿qué ocurrió? Cuando de manera subrepticia, sin que se dieran cuenta, le hicieron ADN a un coso y determinó que ese era hermano del criminal. Y cuando de manera subrepticia sacaron el ADN del tipo, apareció que era él. O sea, Máximo creo que se llamaba el tipo. Bueno, el escándalo grandísimo es que para el esposo de esa señora, ese era su hijo. Y después de la investigación lo que se determinó es que su mujer le fue infiel, a tal punto de que le parió un hijo al cuerno. Además, los otros hermanos se dieron cuenta de que la mujer se dio cuenta de que su difunto marido le fue infiel y que tenía hijos en la calle. Un escándalo del carajo. Pero al final al tipo lo agarraron y le metieron 40 años de cárcel, no sé cuántos años de cárcel. Eso es un ejemplo clarísimo de lo importante que es el ADN, porque ya no es que te identifique específicamente a ti, sino que es que aunque tú te metas debajo de una piedra y te escondas y no le des tu ADN a nadie, tus familiares pueden darle el ADN a alguien o pueden darlo voluntariamente buscando cuestiones de salud o cuestiones de ascendencia para saber de dónde vienen y esas cosas. Y esas compañías le venden esa información a la policía. Y la policía que tiene el ADN del crimen que tú cometiste hace 25 años atrás, compara por ahí y se encuentra con un primo tuyo o con un tío tuyo y te jodiste, porque aunque tú estés debajo de esa piedra, ahí te van a encontrar. Y es por eso que aquí en YouTube te van a hallar cientos y cientos y cientos y cientos de videos de casos, como le dicen, casos muertos o casos cold cases, casos que estaban en frío,
de hace 20 y 30 años atrás, de crímenes cometidos, y que ahora lo están resolviendo. Y ustedes ven esa gente vieja que lo agarran. Hallaron un viejo ahí que había matado, que era un asesino en serie del área de San Francisco, y que había matado no sé cuánta gente. Y el tipo ya tenía 80 años y nadie nunca lo había determinado. Había sido policía. Siendo policía mató un reguero de gente. Y ahí lo metí, ahí le hicieron juicio y lo condenaron, qué sé yo, se va a pasar los años que le queden de vida preso. O sea que se ha convertido en tremenda herramienta para combatir el crimen. Y no solamente el crimen actual, sino el crimen antiguo, de hace mucho tiempo. Pero además de descubrir cuando un señor muy serio pega cuerno con una señora casada también muy seria, y ese muchacho cometió un crimen y lo encuentran, y el marido de la señora se da cuenta que la señora hace 35 años atrás le pegó cuerno y que él crió un muchacho que no era de él. Esa es la realidad de cómo está la aplicación de este avance grandísimo. Hay bases de datos que tienen ya 25 millones de usuarios, señores. 25 millones de usuarios. A ese tipo de identificación se le llama DNA familiar. Y esas bases de datos se venden por donde quiera ya. O sea que cuando ustedes mandan su ADN para hallar familia y eso, no crean que eso tiene privacidad y que ellos no lo van a publicar público, pero tu ADN va a estar ahí y lo van a utilizar, venden esa información a la gente que refuerza la ley o que la aplica. Y definitivamente hay ya una rama dentro de la biología molecular que tiene mucho campo, que se llama Investigative Forensic Genetic Genealogy, o genealogía genética para la forénsica investigativa, IFGG. Y eso hay gente que son expertos ya en esa área, expertos en esa área. Y por lo tanto la biología molecular se ha convertido en una carrera que mucha gente se está metiendo porque hay mucho trabajo en eso, en ese sitio. Así que esa es de lo que es el ADN, de cómo lo hemos utilizado, de cómo lo estamos utilizando al día de hoy, cómo te hacen la prueba. Ya ustedes saben que utilizamos herramientas, enzimas que sacamos de bacterias, y entonces en el video que yo le puse en el link se ve cómo se hace, te enseñan cómo se hace, cómo agarran el ADN, cómo lo limpian, cómo lo separan para ustedes. Entonces, ahí lo tienen, cómo es que se hacen las pruebas de ADN. Vamos a dejarlo ahí y por favor compartan el link para la gente y esa cosa que quiera ver la parte importante del directo. Así que hasta la próxima.